La Revolución Rusa. Revolución Rusa. Poderoso movimiento político, social y económico. La Revolución Rusa estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. La revolución fue considerada como uno de los más memorables acontecimientos de la época contemporánea de la humanidad. Causas que la originaron fueron tres: políticas, sociales y económicas. Causas políticas de la Revolución Rusa: por una monarquía absoluta y despótica, donde la voluntad del soberano denominado zar y gran rey era considerado como ley, pues gobernaba con una forma arbitraria. Causas sociales de la Revolución Rusa: la principal fue la desigualdad entre las clases sociales, una de ellas la nobleza, con el zar a la cabeza. También necesidades y sufrimiento del pueblo. El pueblo, el que estaba conformado por profesionales, empleados, campesinos, los que exigían sus derechos y la desaparición de la explotación. Causas económicas de la Revolución Rusa. Esta se caracterizaba por el monopolio de las tierras y riquezas a cargo de un grupo minoritario y aristocracia. Por otra parte, campesinos y obreros eran esclavizados y sus jornadas de trabajo diario eran de 15 horas diarias. La Revolución Rusa, que estuvo dirigida para los obreros, campesinos y soldados del pueblo. Causas de la Revolución Rusa: la aguda crisis económica, constantes derrotas que se interceptaban y experimentaban los ejércitos rusos en la guerra con Alemania durante la Primera Guerra Mundial, lo que trajo como resultado el derrumbe de dinastías despóticas de los zares con Nicolás II, lo que significó la abolición del sistema absolutista. El inicio de la Revolución Rusa. Como toda revolución, tuvo etapas. En la primera etapa, la etapa de la Revolución Rusa, fue dirigida por solistas modernos, bolcheviques, que trajo como resultado la caída de Nicolás II y originó a su vez el establecimiento de la República con Alejandro Keynes como el primer presidente. Su desarrollo fue dada por su insurrección del pueblo contra la monarquía. Punto 2. La segunda etapa de la Revolución Rusa fue la verdadera revolución comunista roja, dirigida por socialistas radicales, la mayoría bolcheviques, lo que destruyó un completo régimen de privilegio y desigualdades, es decir, que transformó un imperio autocrático y democrático de los zares. El zar de Rusia, Nicolás II, máximo representante de la dinastía de los Romanov, fue obligado a dejar el trono después de 23 años. El país sufría la agonía de una revolución, mientras Vladimir Lenin, jefe de los bolcheviques, consolidaba su poder en Rusia. El país se vio envuelto en una sangrienta guerra civil cuando los contrarrevolucionarios, conocidos como rusos blancos, se resistieron a los bolcheviques y lucharon por restituir la situación está clara: o la dictadura de los militares o la dictadura del proletariado. Las masas nos han otorgado su confianza y no piden palabras, sino capital hechos. De Rusia, 25 de octubre de 1917. Hora, las 10 de la noche menos 21 minutos. Anclado en el río Neva, el crucero Aurora espera antes de ocupar un lugar en la historia. Dentro de un minuto exactamente, la tripulación, bajo el mando de los bolcheviques, hará un disparo que será la señal para atacar el Palacio de Invierno. Comienza una nueva era de la historia rusa. Terminaremos la guerra. Aboliremos la propiedad de la tierra. Los trabajadores ejercerán un auténtico control sobre la industria. ¡Larga vida a la revolución socialista! В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том,
так или иначе, богатые или капиталисты. La Rusia zarista de principios de siglo presentaba todas las características externas de un poder ilimitado, inexpugnable y cruel. La gran mole del Kremlin se elevaba como recordatorio de las tres fuerzas que controlaban el imperio: la corona, la iglesia y la burguesía. De los 120 millones de habitantes que había en Rusia, 100 eran campesinos, que vivían además en condiciones bastante penosas. La nobleza era dueña de las haciendas agrícolas y no existía apenas burguesía y clase media, aunque fueron estos rusos los que comenzaron el espíritu revolucionario. ¿Y qué pasó justo después de la Revolución Rusa? El zar es derrocado y las decisiones las tomará el partido, formado por el Comité Central y el Secretariado General, y el Estado, es decir, el Consejo de Comisarios del Pueblo. Al frente de este nuevo Estado soviético estuvieron líderes como Lenin o como Stalin. En el plano económico, durante la Revolución Rusa, los soviéticos pusieron los medios de trabajo en manos de los trabajadores. Se colectivizó el sector agrario y los obreros autogestionaron las fábricas. Sin embargo, no se obtuvieron buenos resultados, por lo que en los años 20 se instauró la nueva política económica, o NEP, en la que el Estado era quien planificaba la economía, permitiendo un capitalismo limitado. ¿Qué se hizo? Los agricultores podían cultivar como quisiesen, siempre que le dieran el 10% de lo que cosecharan al Estado. Se mejoraron las infraestructuras y la industria. Se autorizó el libre comercio exterior y se accedió a inversiones extranjeras, aunque siempre bajo la mirada del Estado. ¿Qué ocurrió en el plano social? Sin la nobleza, la burguesía y los proletarios industriales comenzaron a enriquecerse. Al final, los obreros, que continuaban viendo las diferencias con las otras clases sociales. Así que este era el retrato de Rusia después de la Revolución.